Anunció medidas para hacer frente a los altos gastos en familias en marzo y disminuir los niveles de endeudamiento en los chilenos. El Ejecutivo selló acuerdo con el retail financiero, las cajas de compensación y las cooperativas de crédito y ahorro para entregar facilidades a los clientes que tengan deudas durante el mes de marzo. Para hablar sobre este tema nos acompaña Felipe Besnier, abogado de defensadeudores.cl. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, usted ya vio las medidas que fueron anunciadas. ¿Qué le parecen? ¿Son las necesarias para disminuir el endeudamiento de los chilenos? Claro. Mira, efectivamente es una declaración de muy buena voluntad por parte de distintas instituciones pertenecientes al mundo financiero. El gobierno ha hecho un esfuerzo bastante arduo para alcanzar un acuerdo mínimo y así ir en ayuda de los casi 5 millones de personas que se encuentran sobreendeudadas al día de hoy y que la tasa va incrementando día a día. En ese sentido, yo te decía, es una declaración de muy buena voluntad por parte de las instituciones, pero se echa de menos un poco una normativa más general, en el fondo que raye un poco la cancha respecto de cómo va a ser el beneficio que efectivamente va a percibir la gente que se encuentra endeudada. Por cuanto, en definitiva, el gobierno, si bien es cierto, ha hablado con la banca, con el retail financiero, otras instituciones financieras, queda siempre al arbitrio de ellos cómo van a entregar el beneficio, en definitiva, a sus clientes. ¿Se debería en ese sentido entonces regular las tasas de interés en algunos casos que son muy altas, especialmente las tarjetas de créditos del retail? Claro, regular o intervenir las tasas de interés, la verdad es que es un tema bastante delicado y no recomendable, sobre todo por el sistema en el cual nosotros nos movemos financieramente. Ya el Banco Central hace una tarea importante al establecer siempre una tasa base para que en ese rango siempre se vayan moviendo las distintas instituciones financieras. La regulación a la que yo hago referencia más bien dice relación con con qué requisitos deben contar estos deudores, estas personas que no pueden llegar a fin de mes para cumplir con el pago de su cuota, para poder someterse a algún tipo de beneficios. Por ejemplo, el Banco Estado anunció en este mismo contexto, en este mismo acuerdo hace un par de semanas atrás con el Ministerio de Economía, que iban a aplazar, reprogramar los créditos con tasa cero, tasa de interés cero. En el fondo no van a cobrar un sobreprecio por estos meses de gracia, claro, por este aplazamiento. Pero respecto de las demás instituciones, los demás bancos, las demás instituciones financieras, esto queda a criterio de ellos. Por ende, no sabemos a ciencia cierta cómo se va a abordar esos beneficios, cuáles van a ser los requisitos. Claro, según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central del último trimestre de 2019, las deudas de los chilenos son aproximadamente el 75% de los ingresos, una deuda muy, pero muy elevada. ¿Cómo se puede hacer frente a deudas tan atosigantes que viven muchos chilenos, sobre todo ahora que viene marzo también, donde hay que pagar colegio, hay que pagar patente, permiso de circulación, un sinfín de cosas más? Exactamente, bastante compleja la situación. Y no es una situación solamente que se dé en el mes de marzo. Históricamente el mes de marzo es un mes que los chilenos incurrimos en mucho gasto, pero sabemos que los gastos se van presentando durante todo el transcurso del año y distintos hitos, hitos de pago sobre los cuales tenemos que ir cumpliendo mes a mes. En ese sentido, claro, afrontar la planificación y el presupuesto mensual es una tarea relevante que tienen que llevar a cabo los sostenedores de familia. Y en ese sentido la planificación, ya lo decía, es lo primero que las familias tienen que abordar, ser planificados para poder efectuar un buen gasto y en definitiva tomar el presupuesto mensual y decir, yo voy a destinar un cuarto de ese presupuesto mensual, el 25%, al pago de mi vivienda, puede ser el pago de un arriendo, el dividendo, otro 25% destinarlo única y exclusivamente a el pago de deudas. Por ende ya tenemos un margen, no endeudarnos más allá del 25% de nuestros ingresos mensuales. Un 40% destinarlos al pago de nuestros gastos mensuales propios de alimentación, cuentas de luz y agua, cuentas de servicios básicos, exacto. Idealmente, y yo sé que esto es una tarea bastante difícil, sobre todo para nuestra sociedad, destinar a lo menos un 10% al ahorro. El ahorro es esencial también para poder afrontar ciertos hechos o ciertas incertidumbres que se nos van a presentar durante el transcurso del año, como pueden ser algún tipo de enfermedad o escolaridad no prevista. Claro, 1 de cada 5 chilenos aproximadamente tiene harta deuda, harta carga financiera que supera el 50% en algunos casos. De sus ingresos. De sus ingresos, claro. ¿Cuáles son las deudas más comunes de los chilenos que ustedes han podido detectar? Claro, bueno, efectivamente el crédito hipotecario, por lo pronto es un crédito que muchas familias han incurrido en él, pero son deudas de consumo a largo plazo. En el fondo esas deudas no van a causar un prejuicio directo al patrimonio de las personas ni a su presupuesto mensual. Pero las que sí causan un mayor detrimento al presupuesto de las familias son aquellas deudas de consumo inmediato que se adquieren justamente para cumplir necesidades básicas. Por ejemplo, usar la tarjeta de crédito para comprar alimentos. Sabemos que es una realidad también de nuestra sociedad, lamentablemente, que muchas personas de la tercera edad tienen que usar la tarjeta de crédito para poder comprar sus medicamentos u otro tipo de elementos que son esenciales para el día a día, ¿cierto?
Muchos están ahí con la bicicleta también, porque efectivamente el sueldo no les alcanza, entran los hijos al colegio, entran a la universidad, tienen que pagar salud, arriendo o crédito hipotecario, y finalmente ir una bicicleta constante. Es muy difícil salir de eso, ¿no? Efectivamente, Gonzalo. Nosotros tenemos, dentro de nuestra sociedad como chilenos, tenemos muy incierto el incorporar dinero ficticio como parte de nuestro presupuesto. La gran mayoría de las familias viven no solamente con la remuneración mensual que perciben, sino que además incorporan, por ejemplo, el cupo de la línea de crédito. Ocupan, por ejemplo, el cupo de la tarjeta de crédito. Incorporan como parte del sueldo. Como un sueldo más, lo que evidentemente me va a causar un problema a fin de mes porque no voy a tener la solvencia necesaria para poder cumplir con ese crédito, que en definitiva la gente tiene que entender que es un préstamo, es plata prestada. Y muchas veces recurrimos entonces a esto que es la bicicleta financiera para poder financiar un crédito, ocupo otra tarjeta de crédito o otra línea de crédito y al final me voy dando vueltas siempre en un pago, en un circuito de créditos. Y lo que no estoy visualizando ahí es que estoy adquiriendo cada vez un crédito a una tasa mayor, o sea, estoy pagando más por ese crédito y me estoy endeudando permanentemente, estoy aplazando la cantidad de meses sobre la cual voy a ir pagando este préstamo. Claro, muchos también se endeudan porque no les alcanza el dinero y también otro porque la sociedad de nuestro país ha ido cambiando, muy materialista, mucha competitividad también, donde si el otro cambia el auto yo también lo quiero cambiar, quiero tener el auto del año. ¿También eso va influyendo al nivel de deuda que tenemos actualmente los chilenos? Por cierto, nuestros aspectos, nuestras características culturales son súper... evidencian bastante la situación en el país en la cual nos encontramos el día de hoy y probablemente eso también es una muestra de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Ahora bien, es importante señalar que justamente desde el estallido social a la fecha, las conductas de consumo de las personas ha ido disminuyendo y es una preocupación también para la economía, porque en definitiva la economía se sustenta sobre el consumo, ¿ya? En definitiva, si las personas empezamos a consumir menos, la economía va a empezar a presentar una desaceleración más elevada, más rápida, que nos puede llevar, algunos ya auguran, la posibilidad de una recesión. Felipe, ¿somos buenos pagadores los chilenos o nos cuesta pagar? En general no somos malos pagadores. De hecho, si atendemos a las cifras de sobreendeudamiento, de morosidad, la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero, si no mal recuerdo el día de ayer, lanzó un estudio donde señalaba que había aumentado la tasa de morosidad en alrededor de un 17%, la tasa de morosidad en 90 días, lo cual evidentemente es significativo, pero no somos malos pagadores. El problema es que muchas veces las condiciones de pago no son las mejores. Y los beneficios que las instituciones financieras nos pueden entregar para poder afrontar esos pagos tampoco lo son. Por ejemplo, cuando las personas se ven afrontadas a la imposibilidad de cumplir con el pago mensual de una cuota, pensemos de un crédito de consumo. En ese caso, las personas, ¿qué es lo que tienden a hacer? Concurren hacia la institución financiera en búsqueda de algún tipo de ayuda. ¿Y qué nos ofrece la institución financiera? La repactación. La famosa repactación, yo creo que muchas personas han recurrido a ella en distinta índole, en distintos servicios. La repactación en la práctica, ¿qué es? ¿En qué consiste? Consiste en que voy a extinguir, voy a anular la deuda antigua para crear una nueva deuda y así generar nuevas condiciones de pago. Pero lo que la gente no ve detrás de eso es que esas nuevas condiciones de pago están acompañadas de malas condiciones de pago, porque efectivamente mi capital va a aumentar. Si antes debía, por decir algo, 1 millón, ahora voy a deber 1,5 millones. La tasa de interés va a ser más elevada porque voy a ser un sujeto más riesgoso para el banco, para la institución, entonces evidentemente me van a prestar dinero a mayor valor, a una mayor tasa. Y claro, algo que yo podría ver como un beneficio, que es que me aplacen más el pago de las cuotas, entonces si antes tenía pactado pagarlos a 20 meses, ahora lo voy a poder pagar a 30. En definitiva, eso tampoco es una ayuda inmediata, por cuanto si ya tengo problemas de solvencia, más meses no me van a ayudar en definitiva para poder afrontar el pago en algo que en algún momento me va a causar nuevamente el problema. Felipe, en ese sentido te quería preguntar respecto a qué es mejor, pagar si tengo una deuda o me voy a endeudar en algo que necesito hacerlo, porque no tengo la otra posibilidad, pagar en menos cuotas, 12 cuotas, 6 cuotas o 24 cuotas más a menor valor. Claro, es súper interesante abordar ese tema porque va muy ligado a la educación financiera. Nosotros por historia, la verdad es que nunca hemos aprendido de base cuáles son los aspectos financieros que nos ayudarían a afrontar un mundo que en la vida adulta es necesario. Hoy en día mucha gente, ya lo hablábamos nosotros, vive su día a día con el crédito. Y en base a eso hay que romper un mito. El endeudarse no es malo, ¿ya? El endeudamiento es una buena herramienta siempre y cuando se use de manera responsable y planificada, ¿ya? Yendo a tu pregunta, efectivamente existen distintas herramientas o servicios que nos puede ofrecer la banca para poder afrontar un endeudamiento de manera más conveniente.
Por lo pronto, los créditos de consumo por lo general están siempre asociados a tasas de intereses más bajas, ¿ya? El uso de la tarjeta de crédito también está asociado a tasas de intereses más bajas. ¿Qué no está asociado por lo general a tasas de intereses más reducidas? Es el uso de la línea de crédito o los avances en efectivo de las tarjetas de crédito. Esos servicios por lo general están asociados a tasas muy elevadas, sobre todo el interés moratorio. Si yo me atraso, voy a pagar un interés por mora, un interés por el retraso, que es bastante elevado. O sea, si tengo dos deudas, por ejemplo, la línea de crédito y la tarjeta de crédito, debo pagar primero la línea de crédito. Claro, idealmente, claro, no caer en mora en la línea de crédito, porque la línea de crédito está asociada a una tasa de interés muy elevada si yo me atraso, ¿ya? Entonces voy a pagar más dinero por eso. Ahora, idealmente no endeudarme tanto, ese es el consejo, si es que no tengo capacidad de endeudamiento. Sí, ¿existe responsabilidad de parte también de las empresas, del retail? Sobre todo, te lo pregunto porque cuando muchos años atrás, estaba en la universidad, todavía no tenía ningún ingreso, llegan también, y seguramente hoy también lo hacen, a ofrecerte tarjetas por cupos chicos, pero que uno no tiene la capacidad de pagar. Entonces, también existe una responsabilidad de parte también de las empresas de algún modo tentar a los más jóvenes a obtener una tarjeta que no va a poder pagar, que se va a endeudar, que va a salir de la universidad ya con una deuda que no debiera tener uno. Por cierto, es una muy mala práctica que realizan particularmente los bancos, que a muy temprana edad le ofrecen a estudiantes universitarios el acceso al crédito, con la apertura no solamente de una cuenta vista, que podría fomentar incluso una cuenta de ahorro, que podría fomentar el ahorro, sino que una línea de crédito, una tarjeta de crédito, que por muy mínimo que sea ese cupo, en definitiva la persona va a tener que cumplir con la obligación del pago del uso de ese crédito. Y ojo, que hay un problema mayor, porque si andamos un poquito más en el tema, nos vamos a dar cuenta que a la hora de que se produzca la imposibilidad de cumplir con el pago de esa deuda, de ese universitario, por ejemplo, ¿a quién le va a cargar el problema? Es a su grupo familiar. Claro. Y si no, a DICOM. Uno se va directo a DICOM y sale con la universidad con DICOM, que ya vamos a partir con el pie izquierdo en las finanzas. Exactamente, súper complejo. O sea, el DICOM, el boletín comercial, hoy en día es la carta de acceso, la puerta de acceso para nosotros poder pretender el día de mañana, no sé, poder acceder a un crédito hipotecario. Si yo tengo mis antecedentes comerciales, el boletín comercial, particularmente el DICOM, con una puntuación no sobresaliente, no voy a ser sujeto de crédito y por ende no voy a poder eventualmente realizar alguna inversión para mi futuro, como podría ser la adquisición de una vivienda. Felipe, te quería preguntar respecto al valor del dólar, que está sobre los 800 pesos, ayer llegó a los 810 pesos. ¿Influye también el nivel de deuda de los chilenos que vaya aumentando? Claro, efectivamente. Algunos dicen que no, que importa el valor del dólar. Importa. Por cierto, crédito hipotecario, por ejemplo. Por cierto. Por lo pronto, todo el contexto internacional está afectando fuertemente el desarrollo económico del país. Y nosotros ya veíamos un problema a partir del 18 de octubre en materia económica, evidentemente, por las tasas veíamos que el INE va a lanzar la nueva tasa del último trimestre de desempleo, que, claro, algunos augurian el 10%, yo sería un poco más conservador. Hay algunos que señalan que nos estaríamos llegando al 7,5%, no llegando a estas dos cifras aún. Pero claro, hay un contexto internacional que evidentemente influye en cómo nos vamos desarrollando nosotros como sujetos deudores, ¿ya? El dólar, por lo pronto, claro, maneja las compras internacionales, los distintos indicadores que nosotros manejamos en UF, en UTM, etcétera, son indicadores que fluctúan según el movimiento periódico del dólar, y eso afecta, en definitiva, al valor de los créditos, a las tasas de interés. ¿En qué más afecta, aparte del crédito, las tasas de interés? ¿Qué otros productos? ¿Que lleguen los productos más caros a nuestro país y uno se endeude por un producto de mayor valor? Exacto. Si nosotros importamos productos, Chile es un país que importa muchos productos. Nosotros no manufacturamos bienes ni servicios propios para el consumo nuestro. Pensemos en el retail, en los supermercados, etcétera. Entonces los diversos productos que nosotros importamos, atraemos desde afuera hacia adentro, tienen un mayor valor, efectivamente, porque el dólar está más elevado, entonces estamos pagando más por esos productos y eso va a repercutir en un alza en los precios. ¿Usted tiene identificado algún tipo de deudas que, no me acuerdo el nombre bien, pero tienen como un concepto, deudas que son, que son superficiales, no me acuerdo bien el nombre, pero que no debiera uno apuntar ahí, por ejemplo, cambio de auto? Exacto. Es una deuda que uno debiera evitar. En el caso, ¿qué es lo mejor? ¿Comprar al contado? ¿Para ir cambiando cada cuánto tiempo? Porque muchas también de las deudas de los chilenos corresponden a ese ítem. Exacto. Cuando nosotros hablamos de el endeudamiento y que este endeudamiento tiene que ser a la vez planificado, nos referimos particularmente a que hay que partir sobre
dos conceptos. Uno, tengo capacidad de endeudamiento, este famoso 25% del que yo hablaba. ¿Me puedo endeudar yo? ¿Puedo destinar un 25% de mi presupuesto a endeudarme? Eso es un punto. Pero por otra parte, hacer un listado de prioridades. En el fondo, ¿qué es en lo que yo me voy a endeudar? ¿Es realmente prioritario? ¿Lo necesito? ¿Voy a sobreponer esta prioridad por sobre esta otra, cuando esta otra en realidad es más importante? Entonces las prioridades juegan un rol fundamental a la hora de decidir en qué me voy a endeudar. Ahora, claro, hay ciertos aspectos, ciertos bienes de consumo que me van a entregar una rentabilidad, que son de consumo, son consumibles, pero son durables en el tiempo, como lo podría ser, por ejemplo, la compra de un vehículo, la compra de una propiedad, pero que no son de consumo inmediato, como lo sería, por ejemplo, un viaje, como lo sería algún producto de consumo del retail, etcétera, un celular, por ejemplo, que podría ser de un costo muy elevado, pero en la práctica no me va a entregar una rentabilidad ni un aporte en el futuro. Sí, un tema importante, el tema del consumo el endeudamiento en el tema del cambio del vehículo, porque lo decía, ha disminuido la venta de vehículos según los últimos informes, pero aún así son muchos los que se tientan también en cambiar el auto, cambiar el celular, que tal vez muchas veces no es necesario hacerlo, pero por lo que nos ofrece también la sociedad, la distinta oferta, que pague acá o saque el auto sin ningún pie, también es tentador y muchos caen también en eso. Exacto. Finalmente tienen que venderlo porque no pueden pagar el vehículo. Es súper interesante lo que tú planteas porque a propósito de lo que hablábamos del dólar, efectivamente, con los altos precios del dólar no es muy conveniente en este momento a lo mejor adquirir un vehículo nuevo porque vamos a sobrecargar un precio que está sobrecargado, como yo te señalaba. En ese sentido, claro, es interesante priorizar siempre y atender a cuáles son los tipos de bienes o servicios que nosotros podemos adquirir en el transcurso del tiempo. Felipe, muchas gracias por estar acá conversando sobre este importante tema, sobre las deudas también de los chilenos, cómo pagarlas, cómo organizarse también es un dato bien importante. Así es, muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Que esté muy bien. Igual.